Bueno, buen día a todos. En nombre del Colegio de Médicos de Catamarca, le damos la bienvenida a nuestro quinto webinar propuesto por nuestra institución a los fines de generar un espacio y poder compartir todo lo relacionado con la pandemia de COVID-19 que estamos atravesando. Como venimos haciendo ya y desde hace algunas semanas atrás, convocamos a distintos referentes nacionales, locales y también del extranjero para que a través de su relato de experiencia podamos capitalizar lo que ellos han atravesado a favor de nuestros médicos de Catamarca, de la comunidad general y de todos aquellos que participan como espectadores de esta actividad. En el día de hoy nos hemos propuesto compartir las experiencias de distintos expertos en relación a lo que debemos cambiar en tiempos de COVID en relación a los quirófanos. Para ello hemos convocado a expertos especialistas en distintas áreas de la cirugía, quienes van a compartir, como dijimos, la experiencia con todos nosotros. Permítanme entonces, no sin antes dejar de agradecer a todos ellos este tiempo dispuesto para todos nosotros y la predisposición demostrada desde los primeros momentos en que les cursamos la invitación a nuestros panelistas. En el día de la fecha nos va a acompañar el profesor doctor Gianfranco Silecchia. Él es director del Centro de Cirugía General y Bariátrica de la Universidad de Sapienza y nos acompaña desde la ciudad de Roma, en Italia. Tenemos también el gusto de presentar al profesor doctor Carlos Daniel Beirne, quien es jefe del Servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital de Avignon, Ciudad de Francia. Muchas gracias por su participación, doctor. Desde la ciudad de Madrid, en España, nos acompaña el doctor Daniel Serralta de Colza. Él es coordinador de la unidad colorectal del Hospital Infanta Sofía de esa ciudad. A usted también, gracias y bienvenido a este panel. Desde Martigues, en Francia, tenemos el gusto de presentar y dar la bienvenida también al doctor Jacopo D'Agostino. Él es cirujano digestivo y bariátrico de la Clínica Quirúrgica de Martigues, en Francia. Nuestros expertos internacionales que acaban de ser presentados van a estar acompañados por el profesor doctor Juan Pecol, desde la ciudad de Buenos Aires. Él es cirujano, jefe de servicio en la actualidad del servicio de cirugía del Hospital Italiano de Buenos Aires. Gracias, doctor Pecol, por participar con nosotros. Desde la provincia de Córdoba nos acompaña el profesor doctor Paul Lada. Él es docente universitario de la Cátedra de Clínica Quirúrgica 2 de la Universidad Nacional de Córdoba. Gracias, doctor. Tengo el gusto de presentar a quien es mi amigo personal y con quien he compartido toda una trayectoria en nuestra educación, siendo compañeros desde la primaria y hasta la universidad, y hoy compartimos profesión, como es el doctor Héctor Leiva. Héctor Leiva es nuestro colegiado médico especialista en cirugía general que actualmente desempeña la presidencia de la Sociedad de Cirugía de Catamarca y también se desempeña en la actualidad como jefe del departamento quirúrgico de nuestro principal hospital, el Hospital San Juan Bautista de nuestra ciudad. Gracias, Héctor, por participar. En la coordinación y en la moderación de este panel me van a acompañar mis amigos y compañeros de consejo directivo de nuestro Colegio Médico de Catamarca, ambos cirujanos, el doctor Mario Scaltritti, desde la ciudad de Andalgalá, acá en nuestra provincia de Catamarca, quien es actualmente secretario del Interior del Colegio de Médicos de Catamarca, también integra el panel, y agradezco y dejo por último a nuestro responsable logístico
de toda esta organización de este y de la mayoría de los webinars a Pablo Marín. Pablo Marín es actualmente el secretario científico y de extensión universitaria de nuestro colegio. De manera tal que habiendo agradecido y habiendo presentado a todos, voy a darle la palabra a Mario o a Pablo para que empecemos esta actividad. Muchas gracias a todos por participar. Muy buenos días nuevamente, un gusto compartir el tema, este momento, estos minutos que nos dedican y para no dejar pasar la oportunidad nuevamente de hacer público nuestro agradecimiento al doctor Luis Di Gramática por tantos años de enseñanza y de ejemplo personal. Un abrazo a la familia y honrosamente creo que podemos dedicar este webinar al doctor Luis Gramática con justa razón. Un abrazo al doctor Paul, sé de su actividad conjunta y acompañamiento y esperemos que pronto se recupere en lo personal y en lo quirúrgico. Así que, sin más, podríamos empezar escuchando la palabra de los disertantes, así que empezamos con el webinar. Decía Pablo que de acuerdo al orden que habíamos establecido, podíamos empezar a escuchar al doctor Juan Pecol para que nos cuente su experiencia. Bueno, buen día, buenas tardes. Todavía no almorcé, así que en teoría, por definición, es buen día. Bueno, gracias por la invitación. Y probablemente yo estoy en una situación muy particular, que voy a ser el menos experto de haber pasado el COVID, a diferencia de los colegas europeos, pero sí le puedo contar lo que nos está pasando hoy. Yo creo que hoy tenemos toda la percepción en Buenos Aires de que esto se empezó a mover. Ayer hubo por primera vez en el país 1.300 casos, de los cuales 900 están en Buenos Aires y conurbano, es decir que las realidades del país son completamente distintas, y así como Catamarca tenía 0 y Formosa hasta hace una semana tenía 0, hoy Formosa ya tiene 63. Así que a tener cuidado. Muy rápidamente yo le voy a decir qué aprendimos nosotros, que tuvimos que empezar a aprender de algo que no entendíamos nada, que las noticias cambian permanentemente. Ustedes saben que las epidemias tienen fases y acá viene la primera diferencia. Si ustedes escuchan a nuestras autoridades sanitarias, la numeración de las fases de ellos, de las restricciones, del aislamiento, es inversa a la que usamos los médicos. Los médicos en quirófano usamos, por ejemplo, la clasificación de la Asociación Española de Cirugía, que va de 1 a 5, donde 5 es lo peor y 1 es lo mejor. La fase de aislamiento está medida al revés, es cuánta gente está suelta o libre. Entonces, en la fase 1 estamos todos aislados y en la fase 5 el 75% estamos libres. Esto lo aclaro porque si no, cuando escuchamos televisión, dice estamos en fase 1 y otro dice estamos en fase 4 y estamos hablando de cosas distintas. En cirugía, ¿qué nos pasó a nosotros? Resumido, esto nos empezó en marzo, paramos bruscamente el hospital, es un hospital eminentemente quirúrgico. Durante 3 semanas no sabíamos qué nos pasaba porque no teníamos PCR para hacer a los pacientes. Entonces el hospital de golpe un fin de semana tuvo 80 personas internadas sintomáticas y esas personas sintomáticas con la PCR se convirtieron en 10. Es decir, que primero sobredimensionamos y después nos adaptamos. Hoy le diría que el hospital y el área quirúrgica, que es lo que nos interesa, está dividido en 2 hospitales. Y tiene que estar dividido en 2 hospitales porque esto va a venir para largo. No va a ser 2 semanas, 3 semanas, van a ser varios meses. No está decidido en nuestra ciudad de que algunos hospitales sean COVID y otros no COVID, que tal vez los colegas europeos podrán decirnos. Entonces, nuestro propio hospital, que es un hospital privado, está dividido en 2. Un circuito para COVID y un circuito para no COVID. Yo creo que eso es clave. Y en este momento yo diría que el hospital, estaba leyendo recién el informe, nosotros tenemos 83 pacientes internados, en total hemos manejado casi 300 pacientes, y de esos solamente de los 83, la mayoría son casos leves que por cuestiones legislativas todavía tenemos que tenerlos internados en el hospital.
Pero si comparo hoy con 3 días atrás, esto se duplicó. Es decir, que nosotros claramente estamos viendo que estamos en una fase de ascenso que yo no sé si va a ser el gran pico, pero no estamos cómodos como hace 2 semanas atrás. Entonces, en resumen, yo le diría, ¿qué puedo aconsejar? Punto 1, saber en qué fase estamos desde el punto de vista médico. ¿Sí? Nosotros tenemos que organizar el servicio y el hospital y tenemos que usar otra clasificación y creo que la española nos sirve muchísimo porque habla de la cantidad de porcentaje de la institución que está ocupada por pacientes COVID, disponibilidad de terapia intensiva y qué tipo de cirugías podemos hacer. Eso es lo primero. Segundo, claramente instruir a nuestra población y tercero, trabajar por la protección de nuestro personal. Somos, sin lugar a duda, profesionales de alto riesgo de infectarnos y en este momento estamos viviendo situaciones complejas que nosotros en el hospital cuidamos mucho a la gente y resulta que este residente está casado con otra chica que trabaja en otro hospital que tiene distinto nivel de alarma y resulta que esta chica es COVID positivo y este chico hasta antes de ayer estuvo trabajando en el hospital. Entonces empieza a haber cruces de infecciones y eso hay que tenerlo cuidado. Eso sería mi primera introducción. Y lógicamente en una misma ciudad, ver qué nos pasa en nuestro hospital. En nuestro hospital hacemos sistemáticamente PCR a todo paciente que se va a internar. Hay hospitales que no lo están haciendo. Nosotros sí lo estamos haciendo, salvo que sea una emergencia y que no nos dé tiempo para la lectura PCR. Pero eso a nosotros nos cambió totalmente la vida. Y de eso nos permite tener 2 hospitales, un COVID negativo y uno positivo. Gracias, doctor Juan. Me encantaría ver la posición de local para ver cómo nos estamos preparando. Doctor Leiva. Buenas tardes. Sí, muy atento, siguiendo el relato del doctor Pecol. En privado le comenté al doctor Pecol que me guié mucho de su guía sobre el liderazgo, que iba a empezar hablando de ese tema. Y obviamente que esa frase que dijo Darwin de que no sobrevive el más inteligente, el más fuerte, sino el que se adapte a los cambios. Pero yo creo que los cambios, aparte de quirófano y de las fases, de la fase de la epidemia o de la pandemia, que generalmente en la segmentación geográfica nosotros estamos favorecidos, como decimos, estamos en caso cero, pero hemos tenido cambios en el hábito total de vida. Somos, creo que todos padres, y yo creo que nuestro hogar, en la entrada a nuestro hogar, nuestro mini quirófano también, porque hemos cambiado hasta la manera de entrar a nuestras casas y tratar de no llevarlo, pues, aunque a nosotros no lo tengamos presente todavía al COVID en nuestra provincia. Hemos cambiado muchos hábitos de vida quirúrgicos, personales, familiares, con nuestros amigos y con todo. Desde el punto de vista nuestro, del Hospital San Juan Bautista, se armó de la misma manera. Nosotros, afortunadamente, antes que Argentina haya cerrado su frontera, haya declarado la pandemia, una semana antes nos hemos anticipado al cierre de fronteras, a la utilización de barbijo y sobre todo a la población a mantenerse en su casa, que por fortuna en casi 60 días de cuarentena ha permanecido en sus casas y ha podido que nosotros tengamos y podamos armarnos. Desde el punto de vista, sí, primariamente hicimos como el hospital italiano, tratamos de armar en el mismo hospital, en nuestro hospital es polivalente, el servicio de cirugía cuenta con 40 camas y en total son 200 camas en el hospital. Hemos tratado de armar 2 circuitos para COVID positivo y para COVID negativo. Y en forma paralela nuestro gobierno puso toda su herramienta para crear un hospital monovalente exclusivo para pacientes respiratorios. Pero eso a nosotros no nos da la seguridad absoluta ni el 100% de que no va a llegar en nuestro hospital, porque somos un hospital de urgencia, que va a entrar un accidentado, una apendicitis, una colecistitis o un abdomen agudo que posiblemente pueda llegar a ser un paciente asintomático y COVID. Obviamente la parte más intensa nuestra de la preparación fue muy importante. Fue muy importante porque tuvimos la colaboración de nuestros directivos y poder armar
en grupos de trabajo, conseguir nuestros equipos de protección personal que fueron fundamentales para la práctica y obviamente nosotros estamos trabajando nos guiamos también de las fases 1 a 5 y nosotros del arranque empezamos como fase 5, que tuviéramos más del 75% del hospital con COVID. Trabajamos así con mucho miedo, tuvimos que empatizar mucho con la gente y nosotros los que estuvimos a cargo de la dirección o del manejo, tuvimos que humanizarnos un poquito más y ser muy empáticos con nuestros pares, con nuestros colegas y con nuestros familiares, que fue fundamental. Ahora estamos en una fase nacional 4, que vendría a ser nosotros, que estamos de aislamiento social. No estamos en aislamiento obligatorio y es muy diferente. Hace media hora estuve hablando con un colega que está en Chile, en Santiago de Chile, y me mostró su equipo de protección que estaba por hacer una colangiografía, una extracción por endoscopía de un litro, y me dijo que ellos son un covidero, que Santiago de Chile, perdón, todo Santiago está alarmadísimo y no utilizan la PCR, sino que todos van a tomografía computada, un barrido de tomografía computada. Desde ya es obvio que todos quieren saber de la experiencia europea, que es la principal y que a través de los medios vimos que fue muy devastadora, y obvio que queremos aprender de los errores que pasaron. Y algo muy importante, que cuando estuvimos en el control, cuando hicimos el checklist de extracción del equipo de protección, vi cómo muchos de mis colegas le parecía con mínimas maniobras, la equivocación en mínimas maniobras de extracción, a pesar de que el checklist de extracción del equipo de protección personal estaba todo protocolizado y con una enfermera controlando. Quería saber si todo a ustedes les pasó lo mismo en ese aprendizaje, y bueno, ustedes con COVID adentro de sus instituciones, cómo lo fueron manejando. No hacemos, obviamente, porque todo depende de la fase de nuestra región, no hacemos PCR a los pacientes que ingresan al hospital. Ahora, todos los pacientes respiratorios están en nuestro hospital monovalente y no llegan, no tendría que llegar, pero sabemos que pronto estamos en 90 días de esta pandemia y lo estamos esperando. Esperemos que cuando llegue estemos a la altura y preparados y cometamos los menos errores posibles para no enfermarnos y no transmitir, o que no nos transmitan hacia nosotros. Muchas gracias. Gracias, Héctor. Me gustaría, como para terminar la primera ronda local, escucharlo al doctor Pollada. Gracias, Marín. Saludos a todos, queridos amigos. Yo simplemente agradecerle a Catamarca y felicitarlos, sinceramente, por estar todavía en cero de infección. Y eso es muy importante. Y tal vez algunas cosas tengamos que aprender nosotros de ustedes también, a pesar de que este lado podemos tener problemas. Y la otra situación, con Daniel Bairne compartimos con el profesor Gramática mucho tiempo y estuvimos juntos trabajando con él durante muchos años. Fuimos muy compañeros con Daniel y trabajamos juntos tanto en el hospital como en la parte privada, así que un honor para mí que en estos momentos están velando a nuestro querido profesor. Con respecto a lo que hicimos nosotros. Un poco cuando empezamos, el COE, el Comité de Emergencia de la provincia, decidió, muy parecido a Italia, decidir hospitales que eran COVID y hospitales no COVID. Entonces, Gianfranco, que trabajó en el Hospital San Roque, junto con otros hospitales, son los hospitales que reciben solamente COVID, y los demás hospitales recibían los pacientes que no son no COVID y que siguen trabajando en las diferentes patologías. Nosotros, por ser un hospital universitario y nacional, tuvimos que optar en la misma forma que el doctor Juan Pecol, en una porción COVID y una porción no COVID. Tal vez nosotros de entrada decidimos hacer un triage en la puerta del hospital
de las cuales cerramos todas las puertas y es una única entrada. De ahí, después de ese triage, va a una zona febril o no febril y ahí se dividen los pacientes. Sin duda que nos ha ido bastante bien, pero la mala suerte quiso que en la provincia y en el interior de nuestra provincia, muy cerquita de Córdoba, se desatara la infección en un geriátrico donde llevó a que 30 y pico de pacientes fuera al Hospital Italiano de Córdoba y de ahí, que estaba preparado para COVID y no COVID también, se propagara la enfermedad. De esos pacientes nosotros en el interior recibimos 6, de los cuales quedaron, la semana pasada se fue el último paciente COVID positivo y testeamos a 169 personas de todo el hospital, que son el personal de salud, como dijo Juan, a todos los testeamos y todos fueron negativos durante todo ese lapso. Ahora, la semana que viene, vamos a empezar nuestro segundo testeo a cada una de las personas. Con respecto a cirugía, específicamente, y los pacientes que ingresan por guardia, si son febriles van a un determinado lugar y si no son febriles entran por la guardia central. Si son pacientes quirúrgicos, ahí determinamos fundamentalmente qué paciente le tenemos que testear o no, en base a lo que hemos hecho el triage previo y segundamente si vienen de febriles. El otro punto que hemos cambiado mucho nuestra forma de trabajar dentro del quirófano, y por lo menos a nosotros nos ha servido que todos los jueves a las 5 de la tarde, todo el personal hacemos un Zoom y vemos los errores que hemos cometido dentro del quirófano. Y esto es muy importante porque tenemos una persona metida dentro del quirófano que es como un veedor que nos dice los errores. Y entonces, esas cosas es importante porque gracias a las conversaciones que hemos tenido con gente de Estrasburgo y que nos llamaba la atención cómo había sucedido estas infecciones y por qué se habían infectado tanto alguna gente del personal de salud, ellos fundamentalmente decían que era el problema de no saber manejarse dentro de quirófano y tomar las medidas correctas. Esto era, tomamos nota de esto, inclusive hacemos en el lugar de lo que se llama simulación, que está dirigido por el doctor Badra, hacemos todos los jueves simulación y con el personal, a pesar de que mostramos videos de las primeras cosas que tenemos de otros hospitales y vamos viendo los tips, los errores y nuestros propios errores que tenemos que corregir. Entonces, la división que hemos hecho en nuestro hospital hasta ahora ha sido positiva. Yo no digo que no podamos tener, a pesar que en Córdoba ahora estuvimos casi 10 días en cero de pacientes COVID y ayer 3 pacientes dieron positivos. No hemos tenido tanta muerte en nuestro hospital, solamente uno de esos 6 pacientes que vinieron del interior falleció, que era la abuela de un cirujano de Córdoba, pero digamos que hemos llevado bastante bien. Creemos que, lo que sí creemos es, como hacíamos en la época de residente de cirugía, el machacar fundamentalmente con los errores y machacar fundamentalmente con la simulación en la preparación del personal. Y en eso nos ha dado resultado, y tanto en cirugía como en no cirugía. Es todo lo que yo, realmente es muy poca la experiencia que puede tener, pero hemos sido a lo mejor, hemos prevenido este tipo de problemas gracias a esta forma de trabajar. Creo que sí, como nos enseñaron nuestros colegas de Italia, en aquellos pacientes que van a ir a cirugía, en un Zoom que tuvimos al principio con Gianfranco, hace como 2 meses, nos insistía él en la parte de la tomografía axial computada en estos pacientes sospechosos. Tal vez hoy esto ha cambiado un poco, pero bueno, hemos tomado nota de esos detalles que fueron importantes para después en el postoperatorio ver la evolución de esos pacientes. No hemos tenido ningún paciente postoperatorio en urgencia
y no hemos hecho cirugía electiva, sino siguiendo los criterios de la Asociación de Cirugía Argentina con respecto a las emergencias, las urgencias y cuáles son las urgencias diferidas. Eso sí hemos tratado y esos pacientes, por lo menos en cirugía, hemos prestado muchísima atención. Así que les agradezco la invitación y es tal vez lo que tenga para decirles. Gracias, Paul, como siempre, increíble. Para empezar a dar lugar a nuestros queridos invitados europeos, nos encantaría saber lo que nos tiene para decir el día de hoy el profesor Gianfranco Silecchia. Por favor, profesor. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Quería vivir en Catamarca. ¿Quieres cambiarte? ¿Quieres vivir en Italia? Yo vivir en Argentina, en Catamarca. 0 casos. Es increíble. Parece otro planeta, otro mundo. El reportaje que yo voy a hacer es un reportaje de guerra en Italia. Aquí seguimos en guerra. Total infectados en nuestro país, 236.142 enfermos. Muertos, 34.167. Ayer estaban en nuestro país 233 enfermos en terapia intensiva y 4.131 enfermos ingresados por forma grave. 74 muertos ayer. 167 cirujanos han muerto por el COVID. 40 enfermeras han tenido el COVID. El 9% del personal médico italiano ha tenido una infección de COVID. El 9%. 8.800 enfermeras están infectados hoy. 4.76% de la población está estimado que ha tenido o tiene una infección de COVID. Y nosotros somos 66 millones de habitantes. Ese es un reportaje de guerra, no es un report. Y todo empezó, si vosotros pensáis a eso, el 29 de enero de ese año, 2 turistas chinos en Roma fue diagnosticado el COVID el 29 de enero. Cambió todo, separaron los vuelos con la China, control en los aeropuertos, los hoteles tenían cuidados por los que venían de China. Todo estaba concentrado sobre la China, una protección por la China. Nosotros tenemos intercambios comerciales con la China muy importantes, toda Europa. El 18 de febrero, casi 20 días después, el primer caso italiano. El 18 de febrero, 37 años, un ingeniero en la ciudad de Codogno, que nadie conocía en Italia, ahora es la ciudad más famosa de Italia. El presidente de la República estuvo allá hace unos días por la celebración de la fiesta de la República, infectó un hospital y desde allá empezó todo. ¿Cómo pasó eso? Un intensivista tenía ingresado un enfermo joven con una neumonía y no conseguía lograr una mejoría. Entonces la colega pensó de hacer un PCR. El PCR fue positivo, pero era más tarde. Todo el mundo en el hospital estaba infectado, más de 150 casos. En un mes en Italia estaban 400 muertos. En las etapas han sido que el 23 de febrero, después de 5 días después del primer diagnóstico, el Gobierno Nacional de Salud cerró una provincia alrededor de Codogno, en el norte, en la Lombardía. Eso fue el primer error. Tenía que cerrar todo el país, porque después de una semana
empezó el lockdown, se paró el país. La producción industrial, aeropuertos, transportes, la universidad, la escuela, todo parado, los hospitales parados. Eso ha sido así desde el 9 de marzo hasta el 4 de mayo. El 4 de mayo empezó la fase 2. El 15 de junio, es decir, dentro de unos días, va a acabar el lockdown total en nuestro país. Eso ha sido un desastre. Nuestro PIB ha bajado a menos 9%. La pérdida de las personas que se han muerto, ya se lo he dicho, el daño económico es increíble. Hay comercios, hay gente que ha perdido el trabajo, la economía del país está destrozada, estamos en emergencia total, menos mal que tenemos el Papa argentino, que todos los días nos bendice y nos dice una palabra buena. En Italia el líder absoluto hoy es el Papa, no es un político. Papa Francesco es el líder, la verdad, donde la nación, la población nos ve como algo que nos puede dar fuerza para ir adelante. ¿Cuáles han sido los errores en Italia? Uno, no hacer un screening de todos los profesionales de la salud, porque quien ha difundido la infección en el país hemos sido nosotros, los médicos, que víamos enfermos con el COVID, hacíamos consulta, íbamos en casa, íbamos al supermercado y íbamos a dar un paseo. Entonces, el primero ha sido no tener un control de la infección en el personal médico, en los farmacéuticos, de todo el mundo de la salud. Ahora en Italia hasta ahora han sido más de 4.500.000 PCR hechos sobre una población de 2.750.000 personas. Pero la PCR es más importante por la fase 2, es decir, cuando se va a abrir la economía, porque la gente va a trabajar, tenemos que estar seguros que no tienen la infección, a pesar que sean asintomáticos. Entonces, la estrategia italiana ahora es un sierológico para tener cuál es el porcentaje de infección en positivos. En todo el personal sanitario ahora en Italia está sometido a un screening sierológico para ver si han tenido una infección o no han tenido una infección. Y todos los demás tenemos una PCR cada 2 semanas. Eso es un gasto por la comunidad nacional increíble. El otro error que hemos hecho en Italia ha sido no considerar los centros geriátricos como el centro para difundir la infección. La edad media de los muertos en Italia es de 80 años, pero la edad media de los infectados es 61 años. 58% de los infectados son varones, el 42% son mujeres. Los hospitales han cambiado completamente, la cirugía ha cambiado completamente. Nadie puede entrar en el hospital, tenemos el control de la temperatura al ingreso del hospital, los enfermos no tienen acompañantes, la distancia entre las camas en el hospital son de 2 metros, tenemos una desinfección del hospital 2 veces diarias, no tenemos que comer en el hospital, el bar en el hospital, la cafetería está cerrada, el aparcamiento están distanciados los coches, ha cambiado la vida. En el hospital, en el quirófano, están solo las personas que pueden, que necesitan estar, es decir, un anestesiólogo el menor claro posible. Utilizamos solo quirófanos que tienen una presión negativa. Los demás no están autorizados por la cirugía. Hospital COVID y no COVID son obligatorios en una situación como la situación italiana. Es decir, que no se puede pensar en Italia, donde hemos tenido una difusión de la infección tan grande, de separar un hospital. La autoridad de salud
hecho los últimos 3 meses es decir a la gente de no ir al hospital. El tema es esto, que si tienes fiebre, tienes tos, no estás bien, tienes que quedarte en tu casa. Y hay un equipo que va en casa a hacerles la PCR, porque el hospital es el vehículo de difusión. Entonces, todo el tema es no ir al hospital, tener una medicina que controla, que sea el territorio, que vaya a casa del enfermo. Porque si no, vamos a pasar como a Codogno, como a Bérgamo, como a todo el mundo. Entonces, ha cambiado la medicina, ha cambiado la prevención, han cambiado la cirugía. ¿Qué pasa por la laparoscopia? Hacerla, no hacerla, el gas, hay el pneumoperitoneo, hay el coronavirus, no hay coronavirus, hay que usar una filtración, aspiración de gases, no aspiración de gases. Va a salir la semana que viene el primer trabajo que he hecho en Italia, será publicado enero y febrero de 2020, comparados con excelencias italianas de cirugía laparoscópica bariátrica, para ver cuál era la diferencia cuando hemos tenido el lockdown, cuál es el porcentaje de infecciones de COVID, muertos. ¿Por qué? Estamos pasando ahora donde tenemos que vivir con el COVID, con el coronavirus. Hasta que nosotros vamos a tener la vacuna, estamos en fase 2. Entonces tenemos que vivir con la protección del personal, de los enfermos, tenemos que seguir a curar los enfermos. No tenemos que dejar tumores, traumas, vesículas que tienen colecistitis, enfermos bariátricos que están en lista de espera, están preparados por la cirugía y demás. Entonces hemos cambiado nuestra organización, informar a los enfermos, Todo el mundo en Italia ahora sigue reglas que antes era impensable que estaban en la vida. Hablamos de la manera de ingresar estación de la escuela está cerrada, no tenemos todo en web, lecciones en todo el mundo. Hemos protegido el futuro de nuestra nación, los chavales, los chicos. La escuela está cerrada desde el 3 de marzo en Italia. Y nadie quiere riesgo. Mañana vamos a jugar el fútbol con estadio vacío hasta que va a ser disponible una vacuna. Cuidado y cuidado, pero eso no tiene que significar terrorismo psicológico, porque la gente tiene que vivir, los enfermos tienen que ser curados. Entonces, aprovechar de nuestra experiencia. En la fase 1 hemos utilizado no hay que ingresa en el hospital y no haga un serológico, y antes de ir al quirófano no haga una CT scan. ¿Por qué? Por una pneumonía. Entonces, todos estos cambios han tenido una sola ventaja, que los últimos 3 meses hemos cero. La cosa que estábamos antes era ahora es una muy larga, es una historia muy grande, muy compleja. Italia, España en Europa han tenido más muertes que los demás. Nuestra suerte ha sido que en España tenemos problemas con el audio del profesor Silequia. Sí, sin lugar a dudas.
Si quizás podría En volver a Italia conectarse. con eso, Nos tiene que escuchar primero. yo acabo con eso, Profesor, Los agradezco profesor. muchísimo. Bien. Sí, me cae. Su conexión está bastante floja, Inestable. está entrecortado y es una pena porque está diciendo cosas extremadamente importantes. No, vosotros no me oís ahora. Bien. Ahora, Ahora sí, profesor, ahora sí. De última, ¿quiere bien. reconectarse mientras le damos la palabra a un colega? Sí, por ahí No, se reconecta y su no, conexión mejora. yo me oyo muy bien. Yo me oyo muy bien. Vosotros Se le escucha Está muy, muy muy entrecortado y realmente es fantástico lo que está contando. Por eso es una pena, verdaderamente. Si usted se reconecta, profesor, le damos la palabra al doctor Daniel Serralta, que está un poquito apurado porque lo quieren hacer entrar a operar. Así nos cuenta lo que tiene que contarnos. Daniel. Bueno, buenas tardes a todos, desde aquí, desde Madrid. Lo primero quería felicitarles por la gran altura que están demostrando con esta anticipación y esta preparación organizativa, cultural, intelectual, ante un problema que no tienen dentro todavía, pero que han sabido anticipar, no como nos pasó a nosotros, que claramente no supimos anticiparnos a lo que estaba pasando en un país vecino como era Italia. Desgraciadamente, la charla que estaba comentando el doctor Silecchia se ha entrecortado demasiado y había muchas de las cosas que ha dicho que me he perdido, pero el dibujo que ha plasmado es muy parecido a lo que nos ha pasado en España. Quizás una diferencia importante haya sido que la curva en España haya sido más con una pendiente más pronunciada, lo cual ha favorecido los casos aumentaron más rápidamente, el ascenso en las fases de la epidemia fue vertiginoso, se pasó de fase 1 a fase 5 en apenas 10 días, y eso, desde mi punto de vista, es una opinión totalmente personal, por supuesto, dificulta que en esa fase de escalada, de ascenso de la epidemia, sean útiles la escala de fases, porque en la programación quirúrgica, cuando hablamos no de urgencias, evidentemente, sino de programación, requiere de una cierta anticipación, que como mínimo hablamos de una semana, y en una semana cambia todo tanto que da la vuelta a todo. Es decir, nos encontramos con un golpe tremendo inmediato. Sin embargo, sí que nos ha resultado muy útil esa fase, esa división por fases en la desescalada, que lógicamente ha sido más paulatina, y sí que se ha podido ver cómo progresivamente íbamos obteniendo más camas libres de COVID, más plantas libres de COVID y más camas en UBI libres de COVID. Una cosa que se ha comentado de los circuitos separados, ya sea por diferentes hospitales, COVID positivos, COVID negativos, o dentro del mismo hospital, en distintos circuitos, distintas plantas, es absolutamente fundamental. Es una de las claves a aprender más importantes. Desgraciadamente no es tan sencillo. Hay algunos pasos que son muy, muy, muy complicados de hacer. No sé, dependerá también del tamaño y de la organización estructural y arquitectónica de cada hospital, pero, por ejemplo, lo que es el servicio de urgencias es difícil dividirlo en dos radicalmente. El servicio de radiología es muy difícil dividirlo en dos radicalmente. No sé cuántas máquinas de resonancia o de tomografía computerizada tienen, pero igualmente es muy difícil que haya un circuito separado para los COVID positivos y los COVID negativos. Incluso aunque haya dos máquinas, suelen estar en el mismo área del hospital, lo cual dificulta mucho que la entrada y salida de hospitales de pacientes sea por lugares completamente diferenciados. Pero no hay duda que es el camino y que es una cosa en la que hay que focalizarse. Otra cosa que me parecía importante, nos ha pasado un poco en la desescalada algo parecido a lo que comentaba el doctor Pecol con respecto al sobrediagnóstico.
pero no porque no tuviéramos PCR, que ya sí que las tuvimos, pero en la desescalada, los radiólogos seguían viendo las radiografías de tórax con una minuciosidad que probablemente antes no vieran. Y se han llegado a, se han sospechado, se han tenido diagnósticos de sospecha altísimos. Y a medida que empezaba la desescalada, es decir, que todavía estábamos en el peor momento, pero ya empezaban a bajar los casos, sin embargo, las sospechas no bajaban. Las PCRs empezaban a ser negativas y es posible que ahí hubiera un cierto grado de sobrediagnóstico bueno, pues porque veníamos de una época muy mala en la que casi todo era COVID, casi toda tos con fiebre era COVID y la radiografía se miraba con mucha minuciosidad, lo cual, bueno, pues pudo generar alguna confusión, porque claro, esos pacientes sobrediagnosticados ¿Me oís ahora? Dani, sí, no sé por qué te quedaste sin audio, Daniel. Seguí, Sí, por bueno, favor, ahora es que estás bien. el aparatito este de oreja que tengo se me desconecta cada X minutos, no sé por qué. Bueno, como comentaba, el problema de dónde se ubica el paciente físicamente cuando hay una sospecha clínica y no hay una PCR positiva es un problema mayor, porque una vez el paciente tiene una sospecha clínica, sea porque ha tenido un contacto estrecho con un caso o porque el radiólogo informa como una alta sospecha en la radiografía o en el TAC, ese paciente inmediatamente pasa a una zona de COVID positivo. 6 horas, 8 horas, 12 horas más tarde llega el resultado de PCR, es negativa. ¿Qué haces con ese paciente que ha estado en la misma sala con 20 pacientes más que sí que eran positivos? Estos son reflexiones que hay que tener en cuenta porque no son fáciles de manejar y son problemas muy prácticos que nos hemos encontrado. El problema de la PCR y de la velocidad de esa prueba es fundamental. Yo sí que les animo a que establezcan circuitos prioritarios para los pacientes quirúrgicos urgentes. Es muy importante. Nosotros, aunque parezca que es muy fácil y que es muy evidente, hasta incluso a día de hoy, que ya el número de casos es muy bajo en el hospital, tenemos problemas a la hora de priorizar pacientes que se van a operar, obtener ese resultado de PCR. ¿Qué problema práctico te genera? Pues paciente que no puede esperar la cirugía porque es un paciente con una perforación, una peritonitis, un paciente séptico, chocado, inmediatamente te va a bloquear un quirófano, un respirador. O sea, tú vas, le operas con todas las medidas de seguridad como si fuera COVID positivo, aunque no tengas el resultado, incluso aunque no tengas una sospecha clínica, solamente por no tener una PCR negativa, te va a bloquear ese respirador, ese quirófano. Y después, si tienes huecos en boxes individualizados en la unidad de reanimación, te bloqueará también ese box y una enfermera específica hasta el momento en el que se obtenga el resultado. Eso puede ser mucho tiempo, pueden ser 12 horas. En los momentos en los que hemos tenido que el quirófano, los huecos de UBI todos cubiertos, el paciente ha estado esperando haciendo el posoperatorio dentro del quirófano, con una enfermera dentro del quirófano. Estás hablando de una paralización de recursos materiales y humanos que es muy compleja de sustentar. Pero es que eso, como digo, sigue pasando a día de hoy y es muy importante que consigáis establecer unos circuitos prioritarios. Es decir, la PCR del paciente quirúrgico tiene que ir antes que la PCR del paciente no quirúrgico que se va a ingresar o que está pendiente de PCR para ingreso. Bueno, yo no sé si tenéis alguna pregunta. Sí, yo tengo una, Daniel, yo tengo una antes de pasar para los otros panelistas. ¿Ustedes le hacen PCR a todo paciente que ingresa al servicio de cirugía o a todo paciente que va a ingresar al quirófano? En este momento se está haciendo la PCR a todo paciente que ingresa en el hospital, a cualquier servicio, porque en efecto hay que ubicarle en un ala, en una planta que puede ser COVID positiva o COVID negativa. Y por supuesto a todos los pacientes que se van a operar. Los pacientes que se operan O sea, el triage es con PCR además.
Sí, todos. Todo el paciente ingrese desde urgencias, vaya a ingresar por otra causa, todos los pacientes que se operan, claro, nosotros ahora mismo estamos ya en una fase de recuperación de la normalidad, prácticamente diríamos una fase 1 en mi hospital. Esta semana ya tenemos el mismo número de quirófanos de cirugía programada que teníamos antes de la pandemia. No tenemos el mismo volumen porque no estamos apurando tanto los partes de quirófano, pero sí que tenemos el mismo número de quirófanos, con lo cual ya estamos funcionando a un ritmo muy alto. Hemos tenido que establecer, por supuesto, unos circuitos para realizar la PCR 48 horas antes del ingreso del paciente. Todo esto ha supuesto una reorganización de todo el servicio que es muy complejo. Bien, gracias, Daniel. Ahora quiero que los dos colegas franceses, Mescopin, me puedan hablar, el doctor Bairne en primera instancia, después Jacopo, específicamente, además de todo lo que han contado los colegas europeos, es los cambios en quirófano, los cambios en la vida diaria, los cambios en la práctica, en el electrobisturí, en los campos, en la protección personal, máscaras facial sí, máscara facial no. Adentrémonos un poco en esto. Hola, buenas tardes. Bueno, para mí buenas tardes. En realidad, mientras escuchaba a nuestros colegas italianos y el doctor que viene de hablar de Madrid, me da mucho miedo de vivir en Francia hoy, porque nosotros no le hacemos a nadie PCR. Es decir, que solamente si el paciente tiene síntomas o si ha estado en contacto con alguien que ha tenido o que es positivo, en ese caso tiene una PCR. Es decir, que estamos operando mucha cantidad de gente sin saber si con certitud si tuvo o no COVID-19. Es una política nacional, es una política también regional y de nuestro hospital. El ejemplo más claro es que el sábado yo operé a un chico que tenía una colecistitis aguda y me informó el lunes ya en su casa que su familia había algunas personas que eran positivas. No pasó nada. Esperamos que la Seguridad Social tome en carga el caso y haga la PCR a este muchacho que nos informó esta mañana que había sido negativo, pero si no teníamos dando vuelta en el hospital aproximadamente 30 personas que habrían podido estar en contacto con este muchacho. Es decir que la configuración, si bien tenemos la misma cantidad de muertos que en España y que en Italia, la manera de tratar las cosas es totalmente diferente. Incluso cuando ustedes usaban máscara, acá el ministro de Salud decía que no había que usar máscara. Es decir que ha habido toda una cantidad de cosas, lo cual no hizo que tengamos mucho más muertos que en otros lados, pero bueno, evidentemente que eso cambia respecto a lo que ha sido contado hasta hace un ratito. Otra cosa que yo quería decir, que contrasta también con lo que dijo nuestro compañero italiano, nuestro colega italiano, si bien acá en Francia hubo 30.600 contagiados del personal de salud, solamente fallecieron 16. Es decir que fueron 5 médicos, 6 personal administrativo y 4 exsoñantes, personas todas en la epidemiología clásica del COVID-19 mortal, es decir, pacientes de más de 65 años con comorbilidades. Eso también varía con la cantidad de muertos que ha habido en el personal de salud en Italia como en España. Esos son cosas diferentes. Bueno, llegando ya a lo que nos interesa respecto a la pregunta que me hiciste vos, Pablo Marín, yo trabajo en un hospital que tiene 1000 camas, 14 salas de quirófano, 14 salas de operación en quirófano, y a partir del momento que se decidió entrar en plan blanco, se bloqueó la sala de despertar del quirófano para utilizarla como sala de terapia intensiva habitual, y la terapia intensiva, como también la terapia de cardiología, pasó a ser COVID-19, donde llegaron a alojar hasta 30 pacientes más o menos, en el pico de la pandemia. Nosotros solo operamos urgencias y se dejaron 2 salas quirúrgicas que se usaban exclusivamente para pacientes que tenían COVID o eran sospechados de COVID. Se determinó
que ningún paciente debía salir de la sala de operación sin estar despierto, es decir, todos los pacientes eran despertados en la mesa de quirófano, donde se había operado el paciente, lo cual retarda las intervenciones de más o menos 1 hora a 1 hora y media. Es decir, que eso hizo el mismo efecto que nuestro colega español, que las horas de utilización de las salas es equivalente a lo que fue ante COVID, pero con menos cantidad de pacientes operados. Luego se avanzó en algo que se estaba trabajando desde comienzo de año respecto a la presión. Operamos solo en salas que han sido habilitadas con presión negativa. La presión positiva de los traumatólogos y demás de otras salas que se utilizaban con mucha presión positiva han sido cambiadas porque teníamos la posibilidad de hacerlo con los aparatos que había en cada sala. Y luego se avanzó mucho también con lo que era recuperación de humo, que era algo que nosotros estábamos probando ciertos materiales de comienzo de año, y bueno, tuvimos que utilizar lo que estábamos probando, todo el stock que teníamos a prueba, para poder tratar estos pacientes. La autoridad de salud regional, cada región tiene una agencia regional de salud, o SANTE, determina o ha determinado desde la semana 12, es decir, desde el comienzo del mes de marzo, un thesaurus, una lista de patologías que pueden operarse. Al día de hoy nos autorizan, para que ustedes se den cuenta, operar hernias sintomáticas. Solamente hernias sintomáticas, como digamos, sería la parte más baja, ¿no? Hemos estado operando solamente cánceres, y dentro de los cánceres, cada sociedad científica ha dado una cierta prioridad, por ejemplo, en lo que es digestivo y sobre todo coloproctología. Nosotros podíamos operar, si era un cáncer de recto, los hacíamos esperar 11 semanas después de una radioquimioterapia. Si era un cáncer de colon, tenía que ser muy sintomático, y si no, iba a quimioterapia, esperando la cirugía, luego que el COVID-19 sea mejor manejado. Todo lo que fuera cirugía de urgencia, evidentemente, se trató. Nosotros vimos, para decirles, operamos en nuestro servicio aproximadamente 2 a 3 apendicitis por día. Y hemos pasado los primeros 15 días del confinamiento con 2 apendicitis. Es decir, que la gente no venía al hospital. Y hemos tenido una tasa de absceso drenado por los radiólogos bastante importante. Hemos tenido encima, ustedes saben que la población musulmana tiene un periodo que se llama Ramadán. El periodo del Ramadán es un ayuno de día y comen solamente a la noche, pero comen de manera demasiado abundante en familia. Entonces tienen han tenido una tasa de contagio importante. Y aparte de eso, siempre sabemos que en ese periodo tenemos una cierta tasa de úlceras perforadas y colecistitis aguda. Y bueno, eso no faltó, tuvimos mucha cantidad de pacientes, como cada vez que hay Ramadán, con esas patologías. Nosotros participamos desde hace un mes y medio a una cohorte, un observatorio que se está haciendo internacional, SARS-CoV cáncer y SARS-CoV, es decir, SARS-CoV cáncer, todos los pacientes con cáncer que fueron operados en el periodo de confinamiento, y SARS-CoV son los pacientes que son operados con COVID positivo. Sepan que nosotros tenemos 2 pacientes solamente operados con COVID positivo. Y en lo que respecta al cáncer, hemos operado 30 cánceres en este periodo digestivos que tenían que operarse porque eran sintomáticos, o porque tenían algún tipo o porque habían terminado el periodo de 11 semanas en los rectos, que es lo que yo hago. Es decir que, bueno, estamos en este momento en fase 2, el desconfinamiento es prácticamente total, salvo todo lo que es restaurantes, bar y eso. Estamos viendo, en este momento yo vivo en un pueblo que está cerca de Viñón, y los 3 pueblos que están alrededor, hay 3 clústeres con 30 pacientes en cada lado. Es decir, que hay 90 contagiados alrededor nuestro acá, que son trabajadores migratorios que vienen generalmente de España,
y que trabajan en lo que es el trabajo en las verduras y en las frutas. Esta gente entró, aparentemente una de las personas o dos estaban contagiadas y a partir de ahí, viviendo de una manera bastante marginal, se terminaron contagiando, entonces están todos ahora aislados. El sistema del Estado es que la seguridad social, con toda una serie de, como hacen más o menos en España, con Italia también, con equipos móviles, se ocupa de controlar a esa gente. Bueno, no sé si respondo a tu pregunta, Pablo, y si no, estoy totalmente abierto a lo que ustedes quieran. Sí, quiero terminar la ronda Doctor, inicial y después doctor. vamos a ir a hacerlo. Sí, Héctor, decime. Héctor. Sí, le quería hacer una pregunta al doctor Bain. ¿Sí? Hola, le quería hacer una pregunta al doctor Bain. En el protocolo de quirófano, bueno, lo que acabo de escuchar que solamente operaron 2 pacientes con COVID. Y la pregunta es, en el acto de anestésico, cuando entran al quirófano, están primero el paciente, están los anestesistas, entuban y recién entran los cirujanos, o los cirujanos están esperando para que el paciente, para que sea anestesiado por el proceso de aerolización en los quirófanos ustedes de presión negativa. ¿Cómo es el protocolo? Primero los cirujanos. Sí. Bueno, el protocolo, primero que hemos operado 2 sabiendo que eran COVID-19. Sepan que en Francia no se controla prácticamente nadie. Es decir, es muy difícil, hay que tener síntomas realmente para que te hagan la PCR. Yo tuve controlado hace 15 días y realmente no estaba bien. Me controlaron porque insistí, si no, no me hubieran controlado. Sé que hay personal, por ejemplo, en Cataluña, cada 15 días todo el personal pasa por una PCR. Bueno, me parece un poco exagerado, pero así es. Bueno, respecto a la pregunta que vos me hacías, perdón, el protocolo desde que comenzó el confinamiento es para toda cirugía, y más aún si hay una sospecha, queda el anestesista y el enfermero anestesista para hacer la intubación del paciente y aislar toda la vía aérea. A partir de ahí entra el resto del equipo a la sala de quirófano. Lo mismo pasa para el despertar del paciente. Hoy no es la misma cosa porque es lo que pasa en todos lados. Estamos trabajando casi como trabajamos antes, salvo que el paciente se despierta dentro del quirófano, pero no tenemos la precaución, lamentablemente, y esperando que no explote esto de nuevo, de lo que pasa. Yo tengo la información, mi esposa es investigadora y está haciendo en este momento la mayoría de los trabajos que hay en el mundo sobre COVID-19, donde nos hacen participar. Y hoy se está programando ya trabajos para lo que va a ser septiembre, porque se calcula que en septiembre va a explotar de nuevo en Europa. Es decir, que al comienzo del otoño se cree, por lo menos los epidemiologistas y las personas que prevén todo ese tipo de cosas, se cree que va a explotar de nuevo una serie de clústeres, sobre todo después del verano, con todo el movimiento de gente que va a haber. Así que es una información adicional que acabo de obtener porque mi esposa llega de la reunión de esos protocolos que están escribiendo. Bueno, qué buena noticia, doctor Daniel. Para terminar la ronda, nuestro amigo D'Agostino nos va a dar la visión de lo que es las clínicas privadas en Francia, que por ahí tiene algún tipo de diferencia con los hospitales, los grandes CHU franceses. Sí, buenas tardes, muchas Jacopo, gracias por te escucho. invitarme. Y un saludo a Pablo y a mi amigo Federico Garibotti que me puso en contacto con él. Yo trabajo en 2 sitios, en 2 clínicas privadas que están muy cerca de Marsella y agrego, puede ser algo distinto de lo que dijo Daniel. En Francia el sistema privado es muy desarrollado, hay un sistema público de calidad, universitario y periférico también, y un sistema privado que es muy desarrollado, que tiene muchos medios. Y lo que pasó, lo que he vivido yo durante este confinamiento fue muy frustrante porque
En el momento en que entramos en el Plan Blanc, o sea, en el plano de urgencia sanitaria, la actividad privada fue completamente parada por el Estado. Yo y mis colegas paramos de consultar. El consultorio fue cerrado en el momento del lockdown, del confinamiento extremo, y hay muchas críticas también de mucho epidemiólogo. Me gustaría saber qué piensa la mujer de Daniel sobre eso y sobre la decisión de hacer un confinamiento extremo, como pasó en Europa. Muchos datos muestran que países que no han hecho confinamiento, pero que tenían medios para proteger la población, se portaron mucho mejor a nivel salud y a nivel económico, obviamente. Pero en eso estuvimos, entonces seguimos las reglas, paramos de consultar, paramos de ver a nuestros pacientes y confirmo lo que dijo Daniel. Lo que me impresionó fue la ausencia, la reducción de los accesos en las urgencias de la clínica. En la clínica de Mariñán, de un sitio donde trabajo, tenemos 35.000 accesos por año y se redució como al 10-15%. La apendicitis, la colecistitis, las úlceras, las oclusiones desaparecieron. No sé si los pacientes se hicieron curar por videoconferencia, llenándose de antibióticos por lo generalista, pero nosotros casi no trabajamos y fue bastante frustrante porque en la región nuestra del sur no hubo muchísimos casos, ojalá, y entonces no nos sentimos muy útiles en este sentido. El sistema político decidió de liberar camas en el momento en que el sistema público se saturaba para transferir pacientes en reanimación. Entonces, nuestra clínica, que no tenía autorización por una reanimación, sería una subintensiva, obtuvo la autorización para una reanimación y tuvimos mucho caso de COVID. En el momento en que reempezamos a consultar, la limitación era muy estricta. Podíamos operar solamente pacientes afectos de cáncer o pacientes que podían sufrir con el pronóstico en el retrasar, en el anular o suspender la cirugía. Entonces la evaluación de la pérdida de oportunidad por el paciente luego a un reporte de la cirugía era totalmente personal del cirujano. Una hernia muy sintomática con riesgo de oclusión, el cirujano puede decidir de operarlo. Nosotros en la clínica, en las dos clínicas donde trabajo, hacemos PCR a todos los pacientes hospitalizados, programado, 48 horas antes del día de admisión en la clínica, obligatoria. Sabiendo que en el principio de la epidemia hubo muchos errores en la realización del test. Yo personalmente hice el test en el mes de marzo y me dieron el ¿cómo se dice? El cotontil para hacer el test, sin explicarme cómo se hacía este test. Ahora es obligatorio que el test sea hecho para un profesional que sabe cómo hacerlo. Pero esto fue uno de los errores que hubieron en Francia. Lo más importante fue la falta de medios de protección. Muchos generalistas se lamentaron del no tener máscaras, de no tener protección por el cuerpo, y eso durante muchas semanas.
todo eso puso la población médica en desconfío, en desconfianza, y fue muy difícil trabajar, sobre todo por el personal de la clínica. Al día de hoy, los pacientes que llegan en urgencia con dolor abdominal agudo, o sea, no programado, sistemáticamente benefician de un escáner abdominopélvico al que agregamos la parte torácica para depistar si hay signo de COVID, de pneumopatía de COVID, porque la PCR demora 1 día y medio para obtener el resultado. Entonces, tenemos la posibilidad con nuestro radiólogo de hacer escáner torácico a todos los pacientes. Entonces, hacemos escáner tóraco abdominopélvico por los pacientes que tienen abdomen agudo o que tienen un dolor abdominal y que necesitan una hospitalización. Yo soy el 40% de mi actividad de cirugía bariátrica y hoy seguimos las recomendaciones de la Sociedad Francófona de Cirugía Bariátrica, que ha creado un score de urgencia, de prioridad para elegir los pacientes que pueden ser operados. Este score evalúa las comorbilidades de los pacientes, entonces si hay diabetes, si hay hipertensión, si hay factores de riesgo de enfermedad crónica y el riesgo de complicaciones perioperatorios. Entonces, más comorbilidades en menos riesgos, hacemos un match y da el score de prioridad más importante para elegir el paciente. Entonces tenemos hasta ahora, creo, operamos 2 pacientes sobre 10 lo que pudimos operar. Y yo creo que hay muchos pacientes que están esperando durante meses, se están preparando por la cirugía, encuentran una pérdida de oportunidad porque están empezando a tomar peso de nuevo, y muchos artículos científicos han demostrado que la obesidad y el estado inflamatorio del obeso, el estado inflamatorio crónico del obeso, son factores, en caso de contagio, de factores de gravedad de la enfermedad de COVID. Así que la situación ahora empezamos a consultar, empezamos a trabajar de poco, y el plan blanc, Daniel creo que me va a confirmar eso, debería terminar el 10 de julio, según la última información. Y entonces, el impacto económico también por muchos colegas liberales que trabajan en privado en Francia fue enorme, y muchos consultorios tienen el riesgo de cerrar porque no pudieron más trabajar, y ahora llegan, como se dice, los impuestos y todos los gastos y los cargos de estos colegas, y va a ser muy difícil por ellos también para sobrevivir en esta situación. Miércoles. Parece que estuvieras en Argentina, Jacobo. Quiero que hagamos un ping-pong rápido. Yo tengo una sola pregunta y después dejo al resto de los panelistas. De nuestros invitados extranjeros, me gustaría que cada uno me diga con 2 palabras qué protección personal usan en el momento de empezar a operar. Porque, bueno, hemos leído de todo, pero hay gente que entra así nomás, con gafas y nada más. Hay gente que usa máscaras faciales. En mi caso personal es muy complicado, pues yo uso lupas en toda mi cirugía, entonces poner una lupa, máscara facial, luz, como mucho. Quiero en la práctica que me digan qué cambiaron en la propia, en cómo entran ustedes a operar ahora que no entraban hace 3 meses atrás. Por favor, rápido, así hablamos muchas preguntas y hablamos rápido. Muy rápido, yo lo mismo. Si no cambia nada, tenemos unas máscaras, digamos yo tengo lentes, y si no los que no utilizan lentes, tenemos lentes de protección normal como para un paciente que tiene VIH o algo así. Lo que sí quería decir, y dejo a nuestro amigo Jacobo, es que la calidad, nosotros antes teníamos máscara de una marca, que ni me acuerdo cómo se llama,
tenemos la misma marca fabricada en Francia, lo que era antes la fabricada en en Chile, en China, y no tiene nada que ver. Es decir, la máscara que yo uso hoy se aproxima prácticamente, siendo una máscara normal, a la máscara exclusiva para los COVID-19. Es bien espesa, más pesada, y no tiene nada que ver con la que venía de China antes, siendo la misma marca. Así que, si ustedes tienen instituciones privadas y eso, vean la calidad de máscara que tienen, porque parece, si no, pueden estar confundiéndose, comprando cosas que van a ser caras y que además la calidad no es buena. Sí, yo utilizo, en el principio utilicé FPP2 cuando operaba y tengo lentes, y ahora reempecé como antes. O sea, máscara normal. Doctor Pecol. No se escucha, Juan. Creo que acá también pesa muchísimo si el paciente es COVID positivo o COVID negativo, y eso nos cambió la historia, y por eso insistimos que nosotros le hacemos PCR al paciente. El paciente le hacemos PCR, es negativa, va al quirófano, que está en una punta del hospital para pacientes no COVID, y lo operamos como estamos acostumbrados, digamos, con máscaras adecuadas, no tienen que ser N95, no tienen que ser gafas herméticas, con anteojos, como operaríamos, como se dijo recién, un paciente con hemoprotección. En cambio, si el paciente es dudoso o es positivo, cambió completamente. Tenemos que ir a otro quirófano y ahí sí es nivel de protección máxima, porque no sabemos qué nos puede pasar. Y entonces, ¿Y qué significa, doctor? ¿qué significa? Significa que te tenés que poner máscara N95 y te tenés que poner gafas que son antiparras, que son herméticas. Es decir, la pantalla, la máscara facial que se ponen, que es muy bonita y muy fashion, no sirve. Porque tiene que ser hermético para no tener inyección conjuntival, porque este bichito también puede entrar por vía conjuntival. Entonces, la gente confunde que porque uno pone una máscara facial es nivel 3 y no es nivel 3. Nivel 3 está dado por la protección hermética de los ojos y máscara N95. Entonces, por eso, y eso cambia totalmente la performance de la cirugía que hacemos. Porque estás 2 horas operando con esto hermético, empezás a transpirar, se te nubla, entonces la calidad de prestaciones que uno hace es completamente distinta. El problema es que si uno mira, uno agarra Facebook, hagan el ejercicio de la tarde, agarren Facebook y los chicos que ponen operando en época COVID positivo. Cuando lo miran, no es ni 3 ni 2, es 2 1/4, 2 1/2, porque tienen esto hermético, pero tienen un barbijo común. Entonces, como un poco serio. Por eso digo que es muy importante definir cómo son los niveles de protección. Y hoy nosotros que estamos subiendo, como les digo, en este momento una emergencia que no da tiempo para hacer una PCR, ese paciente va a quirófano COVID y con protección de nivel 3. El tema es que se complica mucho cuando uno está obligado a usar lupas, porque eso contraindica algo cerrado como lo que usted está diciendo. Sí, bueno, es lo un hemos gran intentado problema. y es imposible. Sí, a ver, la única forma de usar lupa es si tenés los equipos que tienen de presión positiva, las máscaras faciales con presión positiva, PAP se llama. Es la única forma que puede usar lupa. Lo que te tenés que plantear es si ese paciente, siendo COVID positivo, realmente ese paciente lo tenés que operar o no. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque esos pacientes tienen 20% de mortalidad. Entonces hay que replantear qué paciente tengo que operar yo siendo COVID positivo. Te va a poner lupas para hacer un bypass aorto coronario y planteate si ese paciente que es positivo tiene que tener un aorto coronario en ese momento hecho. O si no Me tiene planteo alguna algo alternativa. mucho más, que no nos ha tocado, pero está muy descrito en nuestra especialidad, que son las Sí, isquemias de miembro inferior por trombosis, que eso es mucho más normal. sí, Y estamos obligados a operar, o una sí, traqueostomía. sí, Bueno, eso no necesitaría lupas, pero sí, entonces son situaciones en las cuales vamos a ponernos en riesgo sí, es riesgo. real Es y riesgo no real. sé qué protección vamos a tener. Paul. Sí. Bien, gracias. Nosotros tenemos dentro del sistema de cirugía
2 quirófanos, serían 4, 2 COVID y 2 no COVID. Básicamente en las emergencias, lamentablemente hasta que lleguen los resultados de los que podemos operar, los operamos como COVID, como si fueran COVID. Y con la protección, lamentablemente, total, como dijo Juan. Por ahí al paciente que nosotros tenemos la posibilidad de que sea una urgencia diferida, que puede esperar porque las circunstancias lo ameritan, probablemente llevemos otro tipo de protección. Ahora, yo insisto y nosotros insistimos porque los problemas se suscitan en el cambiado y en el descambiado de los cirujanos. Ese es un detalle, yo diría, muy importante que parece banal, pero se nos escapan cosas, se nos pueden escapar. Entonces, por eso nosotros hacemos mucha simulación, no tanto quirúrgica, sino en el manejo de cómo trabajar dentro del quirófano. Parece una tontera, parece banal, pero después de haber operado, estar 2 meses con cirugías de urgencia solamente, operamos urgencias y emergencias, y urgencias diferidas que pueden esperar 48 horas. Entonces, ese tipo de pacientes probablemente vayan a un quirófano no COVID. Y para nosotros nos ha dado buenos resultados, no hemos tenido infectados. Hemos solamente operado a un paciente sabiendo que era COVID porque estaba en la terapia intensiva y teníamos que hacerle la traqueostomía. Y con respecto a los cuidados, nosotros, como se refirió antes el doctor Agostino o el Daniel, no entramos a cirugía. Esperamos hasta que el anestesista duerma el paciente y no entre ninguna enfermera, nadie, solamente quien acompaña al anestesista, que a veces puede ser un residente o una enfermera de anestesia. Y posteriormente, recién entramos nosotros, la instrumentista y 2 personas más. Tratamos que las cirugías la hagamos, otro punto importante, no la hagan los residentes, no porque no querramos, sino porque me parece que hay que cuidar a la gente joven y segundo, tratar de que esa gente, porque hay etapas, lo dijo muy bien recién Juan y recién lo manifestaron, que hay cirugías que si vos estás tapado totalmente COVID, a veces las maniobras no son las mismas que una persona que no puede tener experiencia. Entonces, creo que son detalles mínimos que pueden permitir de que el personal no se te infecte. Y eso es importante para que los residentes o la gente joven en formación tratamos de hacer hasta además rotar. Rotamos a los residentes y fácilmente van cada 10 días a quirófano. Entonces, cosas muy simples están haciendo, es otro punto de este problema de la pandemia, la formación, pero lamentablemente no nos podemos dar lujo perder gente joven o tener gente joven que nosotros mismos por incapacidad o por querer permitir que operen un caso, los infectemos o se infecten. Entonces me parece que hay que ser prudente en esto. Quiero reiterar que trabajamos de esa forma. A lo mejor hemos disminuido la cirugía. Y creo otra cosa, hay otro punto más grave todavía, que es lo que yo titulo como que la pandemia lo que no nos dejó ver o lo que nosotros no quisimos ver, que son toda la gran mayoría de pacientes que están con cuadros muy severos, muy graves, tanto peritoneales, de apendiculares o vesiculares, como la veíamos en nuestra época cuando éramos jóvenes como Daniel, que veíamos esos casos que venían evolucionados por otras etapas. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta y a lo mejor probablemente uno no quiera darle a la gente joven estos casos para que no se vean frustrados. Gracias. Sí, no sé si Héctor tenés alguna pregunta y si no yo dejo qué cambios han tenido en la cirugía laparoscópica. Héctor. Sí, no, yo más que todo informarles que
la situación, por nuestra situación epidemiológica, a ser cero, nosotros tuvimos equipo de protección 3 en la simulación y pusimos todo, aparte, yo estoy encargado, soy jefe de departamento. Cuando vino el doctor Porlada a mi servicio, hicimos revista de sala, en ese momento era jefe de servicio, ahora estoy como jefe de departamento quirúrgico. Y todas las especialidades quirúrgicas, neurocirugía, traumatología, urología, ginecología, hicimos la simulación, pero con los equipos de protección 3, con barbijo N95, con la antiparra hermética y con la protección facial. Ellos pedía los comentarios yo de ellos para ver, ellos pasaban 1 hora de cirugía y lo primero que decían, he transpirado mucho y no podía respirar, se me hace imposible respirar cuando paso la hora de cirugía. Obviamente se sentían contenidos, conforme, pero había mucha dificultad en el acto quirúrgico en ese momento. Actualmente tenemos el triage en emergencia, en la parte de la guardia, pero estamos trabajando con el barbijo quirúrgico normal y con las antiparras. Y el anestesista con la protección de su barbijo N95 y con su antiparra. Y como dijo usted, doctor Lada, hemos aumentado casi al 95% nuestra internación en el servicio de cirugía con las complicaciones de la litiasis vesicular, colecistitis aguda, pancreatitis aguda y síndrome coledociano. ¿Qué es lo que pasó acá, que creo que pasó en Catamarca? El aislamiento, ¿qué hacíamos? Era, los que no trabajaban estaban las 24 horas en su casa, comer alto tenor graso era comer, el alcohol se fue aumentando porque tenemos estadística que la venta de alcohol y la comida excesiva en grasa ha hecho que tengamos esta complicación y casi el 95%, algunas colecistitis las podíamos manejar con los criterios que hemos discutido con usted, doctor Lada, antibióticos y esperar, algunas no, tuvimos que esperar, pero ahora creo que en esta desescalada nuestra, en la apertura de consultorio, tenemos todos estos pacientes de consultorios que cuando cerramos consultorio externo teníamos como 150 pacientes en lista de espera, vamos a tener estas complicaciones, esperar estas complicaciones. Las fuimos subsanando a medida que se podía porque se dividió el hospital en 2 turnos. Nuestra división fue de cada 7 días un equipo, 7 días el otro equipo, tanto anestésico como los cirujanos, como los traumatólogos, y así fuimos pasando cada 15 días que fue evolucionando la cuarentena, y ya hace un mes que ya volvimos a retomar la actividad. Pero lo más difícil fue hacer y elegir la cirugía. Eso fue lo más difícil. Nuestro maestro que fue, de Córdoba, que nos enseñó principalmente, hay que saber como cirujano, ver qué es lo que no tenés que operar. Ahora tuvimos que, más aún qué es lo que no teníamos que operar, sabiendo que en algún momento se tenía que operar. Eso fue la mayor decisión. A mis cirujanos y por el otro lado a los neurocirujanos, traumatólogos, urólogos. Fue difícil, a pesar que tuvimos seguimos cero, pero había que encuadrarse en un protocolo, en un algoritmo para entrar al quirófano. Nada más. Doctor Mario Scaltritti. Mario. Ahora sí, ¿no es cierto? ¿Ahora me escuchás? Ahora sí, dale. Bueno, realmente muy interesantes las exposiciones. Yo quería preguntar a quienes tienen experiencia de haber intervenido pacientes con COVID, ¿cuál es el testeo que se le hace al equipo, al anestesiólogo, a su ayudante, al equipo quirúrgico, si lo realizan, cada cuánto lo realizan? No está en contacto el doctor Silequia. Él nos contaba que el equipo de salud se había convertido en los principales transmisores de la enfermedad y esto es una preocupación que queda flotando. Por eso quería preguntarles a quién tiene más experiencia, si están testeando al equipo que entra al quirófano y de qué forma lo hace. Nosotros... La pregunta es para
para quien la pueda tomar, ¿no? Sí. Bueno, yo le contesto. La organización de los pacientes que tienen COVID, primero, el personal que se ocupa de esos pacientes es el personal sin antecedentes, joven, que tiene menos posibilidades de tener complicaciones si hay un accidente y un contagio. Hoy podemos decir que la mayoría, perdón, que hemos tenido una serie de casos locales, es decir, de enfermera anestesista e instrumentadores positivos. Esas personas se ocupan de los COVID si está determinado que se ocuparían en el caso de que fueran positivos. Y no se testea a nadie, ni antes ni después. Es decir, no testeamos el personal. Por ejemplo, todo el personal que estuvo en terapia intensiva, en contacto con los 50, 60 pacientes que pasaron por terapia intensiva, nadie fue testeado si no tenía síntomas de algún tipo. Es decir, que es una política sanitaria de acá, no sé si será Jacopo igual allá, pero acá en Avignon por lo menos yo pensé que era en toda Francia, pero no testeamos a nadie, así que es medio frustrante para nosotros. Exactamente como decís vos, Daniel, ¿eh? Nosotros también no testeamos a nadie que se ocupó de paciente confirmado COVID, pero claro, se agrega una protección máxima y un circuito específico por esos pacientes en el quirófano, en la sala de despertar, hasta la habitación, que es una cama única, con una sola cama. Bueno, nosotros en el por el hospital tiempo, perdón, doctor Pecol, vamos. Vamos. No, que nosotros tampoco estamos testeando, pero algo que sí es importante es que se forman equipos de salud que trabajan una semana y 2 van después a aislamiento, con lo cual si hay alguno que se puede haber infectado y que se torna sintomático y que de alguna manera está en la etapa que puede infectar, lo hace en el momento del aislamiento. Y yo creo que eso es fundamental en este momento. Y nosotros habíamos armado a principios de marzo, cuando empezó todo esto, con la cantidad de gente que tenemos, 1, 2, 1, es decir, trabajan una semana, descansan 2 y vuelven una semana y sigue así. Cuando nos fuimos para abajo, porque no estaba tan crítico, necesitaba más gente, hicimos 2, 2, es decir, 2 semanas seguidas de trabajo y 2 de descanso. Y ahora que estamos volviendo a la situación crítica, vamos a volver a 1, 2, 1. Y eso permite de alguna manera que el que se haya infectado, seguramente cuando esté para transmitir, esté en su casa. Y eso creo que es una cosa bastante interesante a tener presente, ¿no? Bueno, les decía que por el tiempo y para ir cerrando, a mí me gustaría que una palabra de cada cual me diga lo que es la laparoscopía y uso de electrobisturí. Bueno, nosotros tenemos electrobisturí normales, usamos muy poco y priorizamos la sección armónica en el caso de que sea, porque tiene menos difusión de humo, y aparte tenemos el aspirador que recupera en un filtro especial, así que estamos bastante confortables en ese sentido. Y después tenemos un bisturí de cirugía abierta que tiene un sistema de aspiración directo que funciona bastante bien, es algo nuevo que lo teníamos que probar ni bien empezó marzo, empezamos a usarlo prácticamente y ya lo compramos porque eso tiene un sistema accesorio a la parte de electrobisturí que se llama Búfalo creo que se llama, y funciona muy bien porque aspira prácticamente todo el humo que uno puede recibir en cirugía abierta. Ya está. Nosotros también tenemos este sistema, pero esto de antes de la epidemia. Y ahí yo empecé a usar aspirador por el humo y a limitar el armónico y a utilizar más la termofusión, pero al final hay muchos artículos que han salido sobre el riesgo de la laparoscopía en tiempo de COVID,
si la laparoscopía agrega efectivamente con la aerosolización un riesgo de contaminación, y recién ayer vi una review que al final ponía mucha duda sobre este riesgo ligado a la laparoscopía, o sea que no es nada confirmado, y así que por eso nosotros limitamos la salida del humo por los trócares y aspiramos con el aspirador, pero la verdad que no tenemos medida específica sobre ese riesgo que todavía no está confirmado. Sí, si quieren yo les cuento lo que hemos hecho nosotros. Creo que a todos nos preocupa la laparoscopía. Lo que a mí me han tildado como que soy un detractor de la laparoscopía. Yo soy un detractor de la laparoscopía que hacemos habitualmente. La laparoscopía que ponen los trócares y pierde por los trócares que reutilizamos y que pierden por las membranas, la forma de desinflar el paciente. Eso no lo tenemos que hacer. Nadie ha podido demostrar de que hay virus en el hemoperitoneo, sin embargo, en líquido peritoneal ya se encontraron partículas. Si alguien estuviera tan seguro de que no hay virus, ninguna sociedad científica no estaría insistiendo tanto de cómo manejar el neumoperitoneo. Que hagamos presión baja, que los trócares no pierdan, que recuperemos el humo. Significa que tenemos la duda todos. Con lo cual nosotros lo que hemos decidido es básicamente, si son procedimientos cortos, como es una apendicectomía y en un paciente obeso, donde la cirugía va a ser compleja, no me cabe duda de que la laparoscopía es buenísima, con todas las precauciones que recién se comentaron. Poner filtro para aspirar, presión baja, cuidar cuando metemos los trócares, cuando desinflamos al paciente, tratar de no dejar drenaje, o si lo dejamos, cuidado con la aerosolización. Ahora, si el procedimiento va a ser largo, vuelvo a decir, estamos con un paciente que es COVID positivo. Y si vamos a estar 6 horas operando por laparoscopía, ese paciente no le va a hacer bien la cirugía, porque seguramente tiene compromiso respiratorio. Entonces, en esos pacientes, tal vez si es complejo, una cirugía abierta puede llegar a ser mucho más rápida. Entonces, nuestra postura es básicamente cirugía corta, o si la versión abierta va a ser muy compleja, láparo. Si la cirugía va a ser compleja y larga, no me cabe duda que prefiero hacerla abierta, pero vuelvo a decir, antes me replanteo si ese paciente necesita la cirugía. Perfecto, clarísimo. Paul. Nosotros, sí, más o menos pensamos como Juan. Después de leer un artículo, lástima que no está Gianfranco, de Pizza, que demostró que en el peritoneo había coronavirus, y esto es importante tenerlo en cuenta. Ese trabajo es muy interesante. Fueron muy lúcidos la gente de Pisa de mostrar esto. Entonces, coincido totalmente con Juan. El punto es que nosotros hemos operado por video, pero hemos tomado demasiadas precauciones. Tenemos un aparato Stryker, gracias a Dios, que inclusive tiene muchos filtros, e inclusive le agregamos a la salida del gas, porque aspiramos todo el gas, a la salida del gas, entre lo que va a la pared, hemos puesto otro aspirador que está conectado, que está 70-30, como el Fernet. 70 de agua, 30 de lavandina, para que no se olviden el Fernet de Córdoba. Entonces, de ese modo, hemos visto y hemos mandado cultivar esas cosas, digamos, ver si podíamos ver. Yo creo que lo destruye y me parece que no lo pudimos ver. Pero creo que tenemos que tener cuidado. No negamos la video, para nada. Es más, hemos iniciado una etapa interesante de cuadros agudos por video y en algunos hemos tenido que convertir. Lamentablemente estamos volviendo a la época cuando recién iniciamos por los casos que hemos dicho recién, por lo que manifestamos. Y entonces ahí está la selección del paciente que viene a referir el doctor Picot. Pero me parece que hay que tener cuidado y hay que hacerlo. Si uno cuida todos los elementos posibles y que cuida el personal, que es importante. A mí me da mucha importancia cuidar el personal dentro del quirófano. Entonces, si yo voy a ver que voy a tardar una cirugía,
probablemente empiece con una cirugía abierta. Si no, vamos adelante con una video que puede ser bastante interesante y por supuesto todos los beneficios que ya conocemos. Gracias. Bueno, 1 hora 45 hace que estamos acá, realmente pasó el tiempo volando. Eso es porque fue muy interesante. Le doy la palabra al doctor Guillermo Martínez, presidente del Colegio Médico, para que vaya cerrando, agradeciendo muchísimo a todos de corazón. El doctor Serralta se tuvo que ausentar por una, según él, vesícula podrida, que el residente lo llamó urgente para que le ayude, así que le deja saludos a todos y Guillermo, para que cierre. Muchas gracias a todos. Gracias, Pablo. Antes de hacer una breve conclusión de todo lo que escuché, me gustaría hacerle una pregunta a mi amigo a Héctor Leiva. ¿Qué visión tiene la Sociedad de Cirugía y vos, Héctor, como jefe de departamento quirúrgico de nuestro hospital, sobre la complejidad prevista del quirófano en el nuevo hospital monovalente respiratorio Malbrán? Porque esto es crucial debido a que, si bien es cierto, se ha inaugurado esta nueva estructura para atender pacientes COVID, es importante conocer cuánto de lo quirúrgico allí se va a poder resolver y si no, cuánto habrá que preparar en el hospital en el cual estamos desempeñándonos para terminar recibiendo los pacientes COVID eventualmente e intervenirlos allí. Sí, Guillermo. Lo más crucial, muy buena tu pregunta, lo más crucial en las reuniones del comité de crisis del hospital es cuando sabíamos que se estaba armando en forma paralela este hospital, no sé si le ha pasado a ustedes los doctores, de formar y armar las listas como si fuéramos a la guerra, primera línea, segunda línea y tercera línea de trabajo, en donde en eso estaban nuestros amigos, nuestros colegas, eran líneas con traumatólogos, con neurocirujanos, con cardiólogos. Eso fue lo más motivador, no motivador, sino fue estresante tratar de hablar con cada uno y decirle que estaba en la segunda línea, que estaba en la tercera línea o que estaba puesto en la primera línea. Con respecto al quirófano del Malbrán, la información, bueno, como jefe de departamento me solicitaron los cirujanos que irían al hospital. Creo que están perfectamente capacitados en el Hospital San Juan Bautista para ir al Malbrán a hacer unos procedimientos. Todos hicimos la parte de poder utilizar los equipos y saberlo utilizar más que todo. Así que la información que tengo y la directiva es que cuando las guardias son pasivas de cirugía y cuando sean requeridos los procedimientos, están ahí las listas de primera, segunda y tercera línea. Y creo que están perfectamente capacitados, no tan solo los cirujanos, sino las diferentes especialidades. ¿Y qué es lo que tenemos en nuestro hospital? Sabemos que vamos a recibir, no tan solo que vaya un paciente respiratorio con síntomas respiratorios a este hospital monovalente, que sino nuestra apertura ya casi del 80% de la actividad de nuestra provincia, sabemos que ya circulan las motos, van a haber accidentados, ya consultan más en la guardia los abdomen agudos, hay más apendicitis, doctor Jacob, doctor Dainley, hay más apendicitis, hay más colecistitis y sabemos que en algún momento puede llegar a entrar. Ojalá que no, pero preparados, creo que estamos y ojalá que estemos a la altura de poder, si ingresa un caso, poder controlarlo y no nos pase como una expansión muy grande, como pasa, como dijo el doctor Picolo ahora en Formosa, que ya tiene 63 casos. Creo que estamos preparados, pero no vamos día a día. Ninguno creo que sabe el futuro, queremos que rápidamente pase todo. Lo que dijeron del rebrote, el doctor Bain en septiembre ahí en Europa, también nos asusta porque también nosotros posiblemente estamos ahora en Buenos Aires con el pico máximo y sabemos que después puede empezar a descender y ese rebote nos tiene preocupadísimo a todo el mundo. Ojalá que en Catamarca sigamos en cero y que todo lo que hemos estado preparando haya sido útil. Y eso estoy convencido que a mis colegas le ha servido bastante. Gracias, Héctor. Para cerrar, voy a tratar de hacer un ejercicio de medicina
traslacional, digamos, de trasladar todo lo que ustedes nos han dicho acá a Catamarca, que tenemos caso cero. Destaco lo que empezó diciendo el doctor Pecol, que hay que dividir las estructuras. En algunos sitios las estructuras están divididas dentro del mismo hospital. Nosotros en Catamarca tenemos un poco la estrategia de haberla dividido en un hospital diferente y específico. Pero sobre esa base también llamar o llevar el mensaje a nuestros colegas que nos están viendo, es que muchas veces, aún realizando estas estructuras, estas divisiones estructurales, muchas veces en lo funcional, como dijo el doctor Serralta, terminan compartiéndose aparatos de tomografía, de resonancia y demás. Por lo tanto, creo que el estado de alerta y de atención debe ser máxima para brindar la mejor calidad prestacional dentro de lo posible y para la protección de nuestro equipo de salud. Me deja también un mensaje esto de lo que hablamos, ¿no? Y lo que dijo el doctor Silequia, el personal sanitario como propagador de la enfermedad y el desafío que eso significa para no tan solo protegernos desde lo individual, sino también como instituciones como la nuestra, que nos toca gerenciar hoy en día, exigir que se nos provea no tan solo de los elementos, sino de la mejor calidad de los elementos, como también lo dijo el doctor Beirne. En Catamarca, y bueno, escuchamos la disparidad que puede haber en los criterios para testear pacientes y personal sanitario. Creo que es hora, como dijimos en otros webinars y aprendimos en otros webinars, que al haber caso cero, es difícil salir a buscar al enfermo y al sintomático porque no lo hay, pero sí podríamos empezar ya a implementar la estrategia de unidades centinelas de vigilancia epidemiológica en médicos y en pacientes. Creo que eso sería útil para brindar seguridad y para dar una accesibilidad segura a lo que dijo el doctor Pollada, todo lo que esta epidemia nos ha venido escondiendo. Creo que si nosotros demostramos que nuestros pacientes van a entrar con un diagnóstico o no, y el médico a qué atenerse con este testeo de unidades centinela puede ser favorable también. Y me dejó también algo que tendríamos que rever en Catamarca, que es el otro eje que muchos hablaron, que es el paneo tomográfico en la evaluación de pacientes. Nuestro hospital Malbrán es monovalente, pero no tiene el servicio de tomografía computada, y en caso de que eso se requiera y que es crucial en este tipo de enfermos, vamos a tener una circulación de pacientes entre los hospitales, y eso va a generar también un desafío que, de lo que ustedes nos han dicho, tenemos que tomar, capitalizarlo y ponerlo en práctica acá para el bienestar de todos. No sé si alguien quiere agregar algo más. Yo les agradezco, realmente ha sido un lujo escucharlos, a nuestros espectadores, a nuestros colegas y a la comunidad que ha enviado los mensajes, agradecerles en nombre de nuestro colegio médico. Muchas gracias a todos. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, un gusto, un gusto. Igualmente, Gracias. doctor Pecol. Muchas gracias. Saludos a todos y muchas gracias. Adiós, doctor Pollada. Adiós, gracias. Saludos, Adiós, doctor Juan, Paul. saludos, Daniel. Chao, Nos Pablo. estamos viendo, Daniel. Saludos, saludos familia. Doctor Forlada, próximamente de nuevo en Catamarca, lo tendremos cuando pase todo esto. Así es, lo esperamos, doctor Paul. Un gusto. Al doctor Pecol también, el doctor Massa vino acá a Catamarca, así que ustedes tienen que venir también de nuevo. El doctor Massa se llevó muchas fotos de acá de Catamarca. Tengo pendiente Catamarca, tengo pendiente. Sí, ya estamos organizando cuando pase todo esto a través de la Sociedad de Cirugía, hacer ya algo presencial y esperemos tenerlo, doctor. Quedó invitado, Bueno, doctor Pecol. Por supuesto, y los vamos a volver a convocar, pero ya para cosas científicas, no COVID, para que hablemos Perfecto. un poquito de cirugía. Doctor Muchas Marín, Muchísimas gracias, hasta luego. Un placer. Hasta luego.